Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a Inmaculada Socias y a José María Luzón por su amable invitación para participar de estas jornadas y, por supuesto, al Centro del Carmen y a Felipe Garín por acogernos y por toda la organización que está siendo fabulosa. Con la idea de reunión, de trabajo y de puesta en común de lo que estamos haciendo, que es como nació este grupo y lo que estamos intentando hacer, lo que yo os vengo a presentar es un documento con el que todavía estoy trabajando. No lo he terminado y algunas de las cosas que traigo son propuestas, son dudas, y voy a aprovechar por si alguien puede resolverme alguna, pero creo que es un buen momento para mostrarlo. Se trata de un catálogo inédito hasta ahora de la colección de pinturas de la Academia de San Fernando. El motivo por el que yo he traído esto aquí es porque el año pasado, en las Jornadas de Madrid, Icía de Arana presentó también otro catálogo, desconocido hasta entonces, de la Academia, realizado por Pedro de Madrazo en 1876. El director de la Academia de San Fernando, José María Luzón, también en esas sesiones nos comentó los problemas que tienen en la Academia cuando los cuadros están llenos de pegatinas, llenos de marcas, llenos de señales, cuyo significado desconocen y que está convencido, como luego se va demostrando, que significan algo muy importante para la colección y que pueden explicar mucho de lo que ha pasado con esos cuadros. Bien. Antes de pasar a analizar el documento y de enseñároslo directamente, a mí me parece oportuno ponerlo un poco en contexto en la colección de la Academia y de la historia. Lo que tenéis en pantalla es el catálogo de la colección de la Academia en 1817. A mí me parece importante, aunque todos lo sabemos, pero hacer una pequeña reflexión y darnos cuenta de que en este momento el Museo del Prado todavía no se ha inaugurado, los catálogos de Eusebi todavía no se han publicado, y yo creo que este seguramente es el primer catálogo de un museo en España. Y seguramente también la colección de la Academia de San Fernando, y corregirme si me equivoco, es el primer museo o, por lo menos desde 1793, se venían haciendo las exposiciones de los premios y el público podía asistir, podía participar. Empieza con esta idea de galería abierta al público y cada vez hay más demanda y tienen que tenerlo abierto más tiempo. Y a mí esto me parece importante para contextualizarlo en el panorama en España. Bien, después del catálogo de 1817, en la Academia se publicaron el de 1819, el de 1821, 24 y 29. Desde 1829 hasta 1884, 55 años, no se publica ningún catálogo en la Academia de San Fernando. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos, por la información que nos dio Iciar el año pasado, que en 1876 por lo menos hay un intento de catálogo bastante sistemático, por lo que ella nos enseñó, pero no hay constancia de que aquello se llegase a publicar. Desde luego son muchísimos años para que una colección como la Academia de San Fernando no publique un catálogo, cuando además los extranjeros se quejan y la gente se queja de que no pueden visitar las salas correctamente porque se pierden con los catálogos antiguos. En este momento, del 29 al 76, es donde se encuadraría el documento que yo he encontrado. Bien, en realidad se trata de un legajo bastante voluminoso en el que hay distintos documentos que ofrecen una información muy rica. El primero que encontramos es este, que es una carpetilla pequeña en el que, como veis, dice números con que se distinguen los cuadros de la Real Academia de San Fernando y orden con que están colocados en 1862, 1865 y 1867. Y aclaran la numeración con tinta negra, porque si lo que veis debajo es exactamente el cuadernillo abierto y lo primero que encontramos, donde se ven efectivamente unos números negros y otros números encarnados o rojos. Dice, la numeración con tinta negra corresponde al catálogo del señor don Juan Rivera y la encarnada al nuevo. Bien, en esta primera carpetilla se pueden hacer algunas conclusiones así por encima, algunos comentarios, como es que está organizado por salas, lo cual era muy común, y el catálogo de 1817 también es así. Yo voy a aclarar que voy a hablar de catálogos, y los catálogos al final estaban publicados en octavo, seguían el orden de visita que se hacía a los museos y que a lo mejor tienen un sentido más de lo que hoy decimos una guía del museo para poder visitar la colección. Como veis, van detallando la escalera, la antesala y los cuadros que están allí. La numeración negra es una numeración corrida, es una numeración continua, lo que pasa es que los números son alternos, mientras que la numeración encarnada, la numeración roja del número nuevo, intenta dar un orden que va desde el 1, 2, 3, 4 y lo va numerando según están colgados en las salas. Según los números que podemos encontrar aquí, en la Academia de San Fernando, en ese momento había expuestos
502 cuadros, lo que da una idea de una colección bastante rica. Eso sin contar con la cantidad de cuadros que estaban en los almacenes, que entonces pasaba como ahora. De la colección de Godoy simplemente en 1816 llegaron 300. Bien, el autor del catálogo de la numeración negra, la de 1865, ahora lo veréis, es Juan Ribera Fernández. Juan Ribera Fernández había sido pintor de cámara de Carlos IV en Roma y luego lo fue de Fernando VII en Madrid. Es nombrado académico de San Fernando en 1857, que es el mismo año en el que se le nombra director del Museo del Prado. Del 57 al 59, sucediendo a José de Madrazo, es director del Museo del Prado. Y es interesante porque en esos años se publica la cuarta o la quinta edición del catálogo de Madrazo, con lo cual Ribera era muy consciente de la importancia de los catálogos y de la necesidad que había de sacar un catálogo de la Academia. De todas maneras, en las actas todavía no he encontrado ninguna documentación que aclare o que explique por qué se le da a Ribera esta tarea. Continuando con la documentación que he encontrado en el legajo, otro de los documentos aclara el origen de la numeración roja. Y dice, nota, los números encarnados indican la nueva numeración que se ha puesto por la comisión de los señores Carderera y Gato Velema en mayo de 1867. Bien. De Valentín Carderera, yo no voy a extenderme mucho, no voy a decir demasiado porque hay gente que sabe mucho más de Carderera. Voy a decir simplemente que fue pintor también de cámara con Isabel II y es más conocido seguramente por su labor de anticuario y por sus escritos sobre arte. Y a lo que a nosotros nos atañe, en lo que refiere a estos inventarios de la Academia, nos importa que desde 1832 fue miembro de la Academia y desde 1835 participó de todas las comisiones que se hicieron en la Academia hasta que se formó la Comisión Central de Monumentos. Nicolás Gato Velema fue alumno de Vicente López y fue nombrado académico de número en 1859. En las actas de la Academia sí que he podido encontrar una noticia, aunque muy de soslayo, de que en 1869, el 22 de febrero, quedó enterada la Academia de una carta que dirigía a la Secretaría desde San Sebastián el académico de número don Nicolás Gato Velema, participándole haberse prolongado su ausencia a causa de una enfermedad que había sufrido y anunciando su próximo regreso y su propósito de dedicarse a terminar los trabajos que le están encomendados de la formación del catálogo de los cuadros de la Academia en unión con el señor Carderera. Es de 1869 y en 1860, lo cual da idea de que todavía no se ha terminado y parece que todavía tampoco se iba a terminar en el 69. Bien, continuando con la documentación que hay, lo que tenemos son está organizado por papeletas, por unas carpetillas que otra vez están organizadas por salas en las que aparece una cuadrícula y es muy importante esto, luego lo vamos a ver, que se mantiene la relación que existe, la equivalencia que existe entre los números del catálogo antiguo de Ribera. Carderera y Gato Velema tienen mucho interés en mantenerlo. A la hora de abrir las papeletas, las carpetas que están organizadas también por salas, lo que nos encontramos son papeletas que están dedicadas cada una a un cuadro, papeletas individuales. Bien. El número total de papeletas que se ha conservado, el que nos ha llegado ahora, es de 202. Así que en 1869 no estaba completo y, por lo que parece, no se llegó a completar nunca. Bien, en estas papeletas la información que se incluye es el nombre del autor, en esta que os he puesto es un cuadro de Antonio de Pereda, el título de la obra, San Guillermo, duque de Aquitania, un breve comentario sobre ella, a veces descriptivo o a veces estilístico, en este caso descriptivo. El santo armado de punta en blanco aparece retirado, las medidas que están en pies, por lo que yo he podido deducir, y a la izquierda unas marcas que indican un número antiguo, que este no tiene, un número 441 moderno y un número 38, el rojo, nuevo. Bien. Con estas papeletas yo he ido confrontando la información con los cuadros y lo que he encontrado es que la etiqueta romboidal, que en el catálogo, en el inventario de 1964, Pérez Sánchez la llama así, Pérez Sánchez escribía:
Las abreviaturas empleadas R y C, porque él también las recoge en el inventario muy meticulosamente, corresponden a las etiquetas que buena parte de los cuadros tienen pegadas en lugar bien visible. La R corresponde a la etiqueta romboidal, con los números manuscritos, y la C a las circulares, con las cifras impresas. Indudablemente se refieren a los antiguos inventarios manuscritos que hasta ahora no ha sido posible localizar. Bien, el año pasado ICIAR nos enseñó cuál es el significado de la C, de la letra que estaba en un círculo. Es un catálogo de 1876. Pues ahora tenemos la etiqueta romboidal, porque uno tras otro van coincidiendo todos los números. Pasamos, aquí lo veis, por ejemplo, también es el cuadro de una copia de Domingo Álvarez de las Estancias Vaticanas de Rafael de Urbino, y otra vez veis también el número 27 que en la etiqueta romboidal coincide. Claro, aquí, por ejemplo, veis la etiqueta circular, la etiqueta romboidal, y debajo está el número del inventario de 1804 escrito en letras blancas que se ven en la mayoría de los cuadros de la Academia. Queda por resolver qué pasa con el número moderno que ponen Carderera y Gato de Leyma. Yo hasta ahora no he podido encontrar ningún cuadro que encaje con la numeración que tengo, pero no, visto lo visto, no descarto que en breve acabe apareciendo ese inventario. El número antiguo sigue siendo una duda, y yo sospecho que se debe de referir a otro catálogo que seguramente intentaron hacer en 1862, lo cual tendría sentido con lo que aparece en la portada, en el que dicen que siguen el orden de 3 catálogos, el del 62, el del 65 y el del 67. Bien, continuando con el legajo. Otra cosa es que, bueno, ya os ha explicado José María Luzón que están haciendo una campaña tremenda de restauración en la Academia. Otra cuestión muy interesante es que en estos cuadros, que a lo mejor no lo podéis apreciar, aunque aquí tenéis un detalle, veis las etiquetas romboidales que coinciden con un número en tiza que llevan muchos de esos cuadros. El motivo por el cual se conserva el número en tiza es evidentemente porque estaban en mal estado. Estos cuadros ahora no los conoceríais, y se ha podido conservar. Queda por saber si a lo mejor el sistema que siguieron fue ir poniendo los números en tiza y luego ir poniendo las pegatinas, o si, al contrario, en algún momento se debió de seguir poniendo los números en tiza para recoger, para que no se perdiera la información. Esto no lo tengo muy claro, pero en cualquier caso hemos despejado también qué significado tienen esos números en tiza, corresponden con esas etiquetas. Continuando con el legajo, contiene también una serie de carpetillas que son biografías de artistas que están representados, que tienen obra en la Academia de San Fernando. Hay artistas extranjeros y escriben las biografías. Es muy interesante por ver el tipo de información que dan, qué tipo de conocimiento se maneja, qué datos son los que interesan. En el caso de los artistas extranjeros, las fuentes pueden ser muchísimas porque tenían acceso a una bibliografía muy extensa. En el caso de las biografías de los artistas españoles, yo he comparado algunas de ellas con CEAN, siguen bastante de cerca la información que va a CEAN, aunque hay pequeñas variaciones. Pero seguramente en lo que podría dar más juego, o en lo que por lo que yo he podido ver hasta ahora, puede aportar más información, es en el caso de las biografías de los artistas contemporáneos. Porque con artistas como, por ejemplo, La Coma, al comparar la biografía con Osorio y Bernard, es más completa la que tienen en estas papeletas que la que aparece allí. El motivo puede ser, porque como me comentaba ICIAR, Carderera tiene amistad con Osorio y Bernard, le ayuda le da información para publicar sus biografías de artistas contemporáneos, y quizás alguna información que no tenía Osorio y Bernard, Carderera la había incluido en estas papeletas. Por último, el documento termina con una lista, que es un índice de los artistas por nombres, una lista alfabética. Esto se había hecho ya en el catálogo del 17, del 19, y indicando el número de cuadros, el número que tienen los cuadros que hay en la Academia, y esto debía ser muy útil a nivel índice, como para utilizar para la visita en el museo. Bien, al margen de la importancia que tiene esto para la colección de la Academia y de los huecos que llena y de las explicaciones y de la información que contienen las papeletas, porque además tienen otras atribuciones, a los cuadros se les da otros títulos, y todo esto hay que procesarlo y hay que estudiarlo con más calma. Con la aparición de este catálogo se cubre un hueco muy importante, y contextualizándolo también, en estos años del siglo XIX todos estamos viendo
que el panorama artístico español es muy convulso, las desamortizaciones, las consecuencias de la invasión francesa, la creación del Museo de la Trinidad, los museos provinciales. Todo esto tiene muchas repercusiones y muy importantes para la colección de la Academia de San Fernando, porque la Academia actuó como un órgano consultivo, pero también como un órgano ejecutor, nombrando directores, dando instrucciones muy precisas de cómo debían organizarse los museos provinciales y de cómo tenían que ser los catálogos de los museos provinciales. Bien, y en este contexto es donde está parte de las explicaciones, desde luego, de que del retraso, ¿no? de lo que tardan en sacar los catálogos en la Academia. Una de las cuestiones que también planteó ICIAR el año pasado era los problemas que planteaban los títulos de propiedad, con el problema de que los cuadros que estaban expuestos había que devolverlos, pasaban a los conventos, volvían otra vez a la Academia, había un trasiego continuo que impedía que los catálogos al final se llevaran a término y le daban un carácter casi provisional a la Academia porque nunca estaban seguros de lo que iba a pasar con aquellas obras. La introducción al catálogo de 1824 lo explica de una manera muy elocuente. En ella, Ceán y los autores dicen: en 1816, don Pedro Franco, viceprotector, había dado un orden decoroso a las salas, con muchos cuadros que estaban abandonados y que hizo restaurar, y con otros que, llevados a Francia por los generales de Bonaparte, se recobraron por orden del Rey Nuestro Señor y se depositaron en la Academia. Esta última circunstancia hizo insubsistente aún el orden simétrico de su colocación, porque, reclamados algunos por sus antiguos dueños y devueltos a consecuencia de las reales órdenes, produjo esto una alteración continua en el arreglo de las salas donde estaban colocados y, por consiguiente, en la numeración con que se designaban en el catálogo. Bien, precisamente un estudio atento al arreglo de las salas empleando este nuevo catálogo en comparación con los demás se puede usar también para hacernos una idea y sacar otras conclusiones de cuáles eran los criterios expositivos y de cómo estaban colocados los cuadros en la Academia. La disposición que os enseño es tal y como estaban colocados los cuadros. He elegido una sala para hacer la comparación, la que se denominaba como la sala de los medios puntos, se denominaba así por los cuadros de Murillo para Santa María la Blanca, y en esta sala, veis, era una de las salas más importantes en la Academia, una de las salas en las que se exponía el material de mayor calidad que tenían. Llama la atención, a primer golpe de vista, la presencia de los cuadros de Velázquez, que habían sido dejados a la Academia de San Fernando en compensación por el fracasado proyecto del Museo Fernandino. Vemos también, tenéis en el número 2 y 5 y más abajo también, veis las copias de Domingo Álvarez de la Escuela de Atenas de Rafael, algunos bodegones de López Enguídanos, unos floreros de Margarita Caffi, el 3 y el 12 son vistas de Mariano Sánchez de la Bahía de Cartagena. Así, a simple vista, es difícil pensar en los términos en los que nosotros pensamos y en los términos en los que se lo están planteando en este momento, en un orden por escuelas, en un intento de hacer una exposición, ordenar los cuadros por escuelas. Bien, he puesto el caso del catálogo de 1821 y 1824 porque en el espacio de esos años los cuadros están colocados igual, no varía la colocación. Sin embargo, en el catálogo de 1824 ya podemos ver cuáles eran las intenciones, por lo menos sobre el papel. Se advierte que la intención era dar otra distribución y colocación más cumplida y más análogas al mérito de cada una que las que ahora tienen. Se propuso, según dicen en el catálogo, se propuso separar los originales de las copias en distintas salas, clasificar las escuelas, especialmente la española, y ordenar cronológicamente las obras que presentaron los académicos al ser elegidos. El problema es que, como ellos explican, la decisión de hacer el nuevo catálogo y de plantear la nueva ordenación de salas se hace en julio de 1824 y para septiembre tienen que hacer la exposición de la distribución de premios y no da tiempo a hacerlo. Pero hay una intención. Bien, si pasamos ahora a ver el aspecto de la sala en 1865, estamos viendo de entrada, hay cuadros que se mantienen, que son los de Domingo Álvarez, y ahora diré por qué creo yo que se mantienen los cuadros. Lo más llamativo es que los cuadros de Velázquez ya no están en la Academia, han pasado ya al Museo del Prado en 1827, pero curiosamente en su lugar los huecos de esos cuadros los han ocupado los cuadros de Goya. Y eso dice mucho ya de cuál es el canon y dónde situamos ya a Goya y a Velázquez. Es verdad que no, así a simple vista,
de nuevo, un criterio expositivo claro, tal y como lo entendemos. Es un poco difícil, se pueden hacer algunos paralelismos. Es verdad que hay cuadros de escuela española, tenemos a los Pereda, pero tampoco está clara. En el propio catálogo de la Academia explican que las salas, como ya ha comentado José María Luzón, están colocadas con un criterio que tienen el suyo propio. Hay salas en el oratorio se colocan y en la biblioteca se colocan las copias. Hay otras salas en las que están los retratos, pero hay otras salas en las que lo que se cuelgan son las pasteles, los dibujitos y las obras que ha hecho la familia real. Y otra sala en la que lo que se muestra son las obras que los académicos han ido entregando según van entrando a la Academia. Y ellos también tenían un espacio. Bien, aparte de ver la salida de los cuadros de Velázquez, las copias de Domingo Álvarez se mantienen allí. Y no hay que olvidar otro asunto íntimamente relacionado con la Academia de San Fernando, y es que en 1844 se crea la Escuela de Bellas Artes, pero la Escuela de Bellas Artes comparte edificio con la Academia. Y los alumnos, está documentado, subían a las salas, pedían permiso y podían bajar los cuadros para copiarlos. Otro trasiego más de cuadros arriba y abajo en la Academia. Pero evidentemente el hecho de que los cuadros de las copias, aunque son copias de Domingo Álvarez, se mantengan, tiene una intención, yo creo, a mi entender, docente clarísima. Es uno de los mayores logros de la historia del arte y tenía que estar colgado en las salas porque tiene también una función docente. Seguramente ese es el motivo por el que estos huecos en los que veis que había unas copias, unas aguadas que yo no he podido localizar con motivos pompeyanos, también estaban colgados como una representación de la pintura clásica. Bien. Vale, voy enseguida. Bien. Es decir, que yo creo que sí que había un cierto orden, aunque no coincida exactamente con el que nosotros tenemos en la cabeza. Luego hay que tener en cuenta otro factor, y es que mientras que el Museo del Prado se encuentra con que tiene un almacén, el Museo de la Trinidad, colecciones reales a su disposición, y que antes de abrir las salas, que se hace ordenadamente, se abren las 3 primeras salas y se organiza por escuela española antigua, moderna, escuela italiana, tienen un tiempo para organizarlo. En la Academia, sin embargo, tienen una colección que ya está colgada en las paredes, que es del siglo XVIII, y mientras tanto están recibiendo una entrada tremenda de obras a las que les tienen que ir buscando sitio. Y simplemente comparando los números de obras expuestas en 1817, eran 321 y en 1824 512. En 7 años prácticamente dobla la colección de cuadros expuestos. Y eso se ve también muy bien a nivel en el espacio de la Academia, porque se ve la colocación de los cuadros, lo que ocupaban los cuadros expuestos en la Academia en 1817, poco a poco se incluye en el 24 la escalera y todo el hueco de la escalera, y ya en el 65 toda la parte que estaba ocupada por la enseñanza, la sala del maniquí y la sala de la Academia. Desde luego, el problema de los catálogos, además, ofrece más problemas si tenemos en cuenta que la Academia estaba dando órdenes y estaba dando unas instrucciones muy precisas y urgiendo a los museos provinciales para que hicieran los catálogos. Los museos provinciales, algunos de ellos lo hacían e intentaban cumplir con los requisitos de la Academia, pero en muchos casos era muy difícil. Por lo que yo he podido ver, si hay un museo que cumple exquisitamente los requerimientos de la Academia y que es un auténtico ejemplo de cómo hay que hacer un catálogo, es precisamente el catálogo del museo que estaba aquí y el museo que se creó aquí. Es un catálogo de los cuadros que existen en el Museo de Pinturas establecido en el edificio del exconvento del Carmen de esta capital, es decir, con expresión de la clase de pintura, asuntos que representan autores, escuelas, tamaños, estado de conservación, procedencia y demás observaciones generales. Y este catálogo data de 1847. Es una maravilla y seguramente si hubiera traído las imágenes de los cuadros que estaban en esta sala, si hubiera sabido que era en esta sala, incluso lo podríamos haber visto, los cuadros que tenían colgados. Bien, yo nada más que voy a concluir ya diciendo que en ese mismo catálogo, en ese mismo inventario de 1964, el profesor Diego Angulo Íñiguez escribía: ante el temor de que el presente inventario pudiera algún día perderse, y para que tenga la debida publicidad, se ha considerado conveniente darlo a la imprenta. Insistiré en que se trata de un inventario para su uso interno de la Academia y no de un catálogo, aunque las razones dichas hayan aconsejado darlo a la imprenta. Ello explicará su carácter sumario. Se hace además una tirada aparte que tal vez sea de alguna utilidad al visitante durante el corto tiempo que ya tardará en aparecer el catálogo. 47 años ya. Y yo voy a aprovechar
amistad y la confianza con el director del Museo de la Academia para animarle a que cerremos capítulo con otro nuevo catálogo de la Academia. Muchas gracias. Efectivamente, el catálogo el inventario, catálogo, todo es un proceso. Ahora se está restaurando en plan rápido y de emergencia, como conté antes, pero al mismo tiempo se está haciendo. Que no esté todavía accesible, porque no se va a publicar de momento como catálogo impreso. Nosotros lo hacemos ahora a través de Domus, y ahí está muy avanzado. Es decir, que de los 1.500 cuadros y pico que tiene la Academia, pues cuando yo me hice cargo de esto hace unos años había unos 900 o algo así en Domus, y ahora ya hay, me parece que unos 1.300 o algo. O sea que dentro de poco espero que eso esté concluido, y eso sí es una manera de tener control sobre la colección, que es enormemente interesante el poderle añadir esta documentación a los cuadros. Es que nosotros veíamos los cuadros con números y no sabíamos lo que era. Cuando se restauró el cuadro de Van Dyck, salieron en ese cuadro 11 números, de los cuales una parte son números puestos en la Academia. Ahora sabemos cuándo y cómo, pero a veces en los cuadros se acumulan, como si fuesen estratos, se acumulan números de su historia, y no sabemos apenas nada de ellos. A mí me sorprende que en la propia Academia se pierda la información, como ha ocurrido, porque se hace el inventario y luego pasa un siglo y pico hasta que ese inventario acaba ahora de aparecer. Digo aparecer porque mientras esté guardado en un legajo y nadie lo haya podido consultar, está perdido. A mí me resulta pues muy, muy interesante, y seguiremos en ello, y sigo invitando a que todos los que puedan meterse en estos inventarios. Tenemos no sé cuántas, docenas o cientos, es que no sé si son cientos, de inventarios de conventos. Acaba de decirnos, y para mí ha sido una sorpresa, que tiene el inventario del primer museo que hubo en este edificio en 1840. Nosotros tenemos ahí en la Academia inventarios de conventos, de todos los conventos de todo el país. Eso hay que trabajarlo, eso hay que entrar en ello, es una labor de investigación. De momento, una parte, pero una parte porque se trabaja con medios limitados, y digo una parte, son 40.000 documentos, se han puesto en Internet para que se pueda acceder a ellos. Y eso fue una iniciativa que puse en marcha yo hace unos años. Pero todavía queda muchísimo que hacer, y se tiene que avanzar pues como se puede.